Hola, muchas gracias, bienvenidos de nuevo, aquí estamos, aquí seguimos. Vamos con otro capítulo, con muchas ganas. Estoy súper cansado, pero estoy muy feliz de poder grabar esto. Para mí es un gran trabajo esto, estoy encantado. Bien, vamos a ir con uno de los capítulos que yo creo que va a ser muy importantes, porque nos vamos a empezar a meter con lo bonito, con el corazón. El capítulo del cerebro del corazón. Bien, esto es un vídeo que va a ser un poco largo, seguramente, porque aquí hay mucha información y hay muchísimas cosas que os quiero contar sobre esto, porque realmente fue lo que me cambió muchísimas cosas de mi vida. Esto fue la información y la sensación que me hizo transformar por completo todo lo que yo creía, sentía o pensaba bueno, me dio un vuelco absoluto en la vida. Bien, esto os voy a contar un poquito la historia, voy a tratar de ser lo más rápido posible y lo más breve posible. Bien, eh, esto empezó primero con una sensación energética, con una sensación interna. Primero yo empecé a percibir y a sentir esta energía, esta fuerza, este deseo, esta necesidad de sentir. Empecé a sentir un montón de cosas en mí que luego me llevaron a la información, porque estaba tan abrumado, estaba tan debo decir, de una manera positiva. Es decir, estaba eufórico, tenía una euforia tremenda, decía, esto no lo entiendo, no sé lo que pasa y quiero saber qué es lo que sucede. Entonces empecé a preguntarme y empezó automáticamente a venir la información, empecé a ver vídeos, empezaron a aparecer personajes tal con información y un día estaba viendo un vídeo en YouTube, de estos que me encantan ver, estaba viendo y de repente aparece un personaje, ya os voy a dar el nombre, un segundo. Y apareció un médico que se llama Mario Alonso Puig, bueno, apareció en el YouTube y me vi uno de sus charlas y me gustó y sobre todo me gustó mucho porque de repente habla sobre el corazón. Y dice, porque en el corazón hay un cerebro y hay un estudio que han hecho científicos, físicos y tal, y no sé qué, y claro, todo esto me empezó a sonar muy interesante porque decía, bueno, esto parece que me empieza a gustar. Y empezó a escuchar y bueno, luego el hombre se fue por otro lado, pero me quedé con esa parte en donde hablaba sobre el corazón y dije, yo tengo que encontrar esta información. Y efectivamente, me puse manos a la obra, empecé a coger Google y empecé a buscarse todo lo que tuviera que ver con el corazón y el cerebro. Y aparecieron artículos de prensa en donde hablaban justamente de este descubrimiento científico, en donde se hablaba, entre otras cosas, resumidamente, que el corazón producía un campo electromagnético que produce un campo electromagnético de aproximadamente unos entre 2 y 4 metros a nuestro alrededor, pues en una circunferencia, una burbuja, ¿no? Por decirlo así, una esfera. Y todo esto me dejó ya un poco descolocado y decía, ¿cómo el corazón? ¿No? El corazón, pero el corazón no bombea sangre, el corazón no está para, ¿no? Para lo que está. ¿Esto qué es? ¿No? Y empecé a buscar más información. Y luego decía en el artículo, hablaba sobre que el corazón no solamente producía este campo electromagnético, que además estaba bien medido, porque habían utilizado pues, aparatos especiales para medir ese campo electromagnético y habían descubierto que la potencia que generaba este campo electromagnético era 10, o sea, 10.000 veces más poderoso, más potente que el del cerebro.
Yo estuve igual una semana tratando de comprender esta información, de imaginar algo 10.000 veces más potente que el cerebro. Entonces dije, esto no lo puedo entender. Mi cerebro no lo podía entender. Pero lo sentía. Eso sí, lo sentía. No lo podía comprender, pero sí lo sentía. Decía, esto me suena real, me suena creíble, aunque mi cerebro me diga que no entiende esto. No voy a creer en mi cerebro porque obviamente me están hablando de que hay algo 10.000 veces más poderoso que el cerebro. Entonces, obviamente el cerebro no lo va a poder entender. Y luego seguí buscando más información sobre esto. Me busqué el libro de Annie Marquis, que es una investigadora francesa, físico y matemático, y fue la que estuvo encabezando todos estos estudios acerca del corazón. Estuvieron midiendo el corazón con un montón de aparatos y no sé qué, y bueno, hicieron todos una cantidad de información científica. Luego, María Alonso Puig también, en ese mismo vídeo, en otro vídeo, hablaba también de las tesis doctorales y de todas las investigaciones médicas, científicas, que se han realizado que corroboran esta información de que sí se han hecho estudios médicos sobre el corazón y que ciertamente se han llegado a medir esos campos electromagnéticos, que se ha llegado a medir toda esa energía que produce el corazón. Y yo dije, vaya, qué pena no haber sido médico para haberme enterado de esto, pero bueno, para eso está la internet. Lo cierto es que todo esto empezó a darme vueltas por todas partes. Decía, esto es muy interesante, muy interesante, muy interesante. Porque venía a reforzar lo que yo sentía, lo que estaba sintiendo. Yo decía, es que esto que estoy sintiendo no lo he sentido jamás. Esto que estoy sintiendo es novedoso, esto es nuevo, esto es algo transformador, esto es algo que no puedo comprender, pero que me gusta mucho. Y estaba viviendo una experiencia que realmente para mí era insólita, mágica, fantástica, bellísima. Me estaban sucediendo milagros a mi alrededor y yo decía, pero ¿cómo puede pasar todo esto? ¿Y por qué? Y entonces, claro, todo esto, Lo cierto fue que, gracias a este libro de Annie Marquis, que se llama El Maestro del Corazón, y os lo voy a poner en algún sitio en la página para que lo busquéis y lo descarguéis o lo que sea. Es un libro muy interesante, sobre todo la segunda parte del libro. La primera parte es muy psicológica, muy científica, es un poco aburrida para mí, luego pues habrá gente que le gusta eso. Pero la segunda parte es fascinante y os va a volar la cabeza por completo y os va a dar un punto de vista muy diferente sobre lo que realmente es el corazón, porque hasta ahora pues el corazón tú buscas ahí en Google y te dice pues es un músculo que produce sangre, que bombea sangre, que hace no sé qué, que no sé cuánto, que tal. Pero resulta que en los estudios y en este libro se concluye, y eso también lo decía María Alonso Puig, que es un médico y que sabrá un poco de estas cosas, el corazón es el órgano más potente, más poderoso y más importante del cuerpo humano y por ende de nuestra existencia. Ahí os lo dejo para que lo digiráis un poco y para que lo intentéis manejar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda la mente? Pues en alguna parte, donde estaba ahí, en el cerebro. Lo cierto es que todo lo que hace el corazón es absolutamente autónomo del cerebro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es el órgano que se... ¿Por qué es importante el corazón? Pues imagínate, es el primer órgano que se genera en el ser, en cualquier ser vivo. Es el primer órgano que se hace. Lo primero que se crea es el corazón. En todos los seres humanos lo primero que crea
el óvulo, ¿sí? El ser, el embrión ese, es un corazón. Imaginaros. Fíjate tú si no es importante. Y no solo es importante, sino que es esencial que aprendamos muchísimo más sobre este órgano. Así que os voy a poner el libro para que lo leáis. Y para que busquéis más información también. Habrá muchos más autores, habrá muchísimos más estudios y habrá muchísima más bibliografía por ahí para buscar. Yo no he necesitado más. A mí no me tienen que convencer. Yo ya estaba convencido. Cuando leí el libro, lo único que hice fue confirmar en palabras, en verbos, lo que estaba sintiendo. Y por eso ahora os lo puedo contar. Porque no lo podía contar hasta que no lo pudiera verbalizar. Porque las sensaciones y las emociones y los sentimientos son difíciles de verbalizar. Para eso necesitamos al cerebro, para intentar interpretar. Y ese es el rol que tiene el cerebro. El cerebro no es capaz de controlar al corazón, no es capaz de controlar las emociones. Por eso, lamentablemente, no podemos desde el plano mental solucionar los conflictos emocionales. Porque realmente lo que está generando los conflictos emocionales es la misma mente. Entonces realmente jamás vamos a poder solucionar desde la mente, porque la mente es justamente lo que está creando el conflicto. Ya os he hablado de la mente trampa. Entonces, esa mente trampa, y la vuelvo a traer aquí, es la que nos genera ese conflicto. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos han vendido la idea y nos han lavado el cerebro diciéndonos que el cerebro es más importante que el corazón. Y realmente no es así. Señores, lamentablemente os voy a derribar esos patrones y esos conceptos. Abajo. Derribados por completo están. No podéis generar ni crear nada desde el cerebro al corazón. Existen 4 canales de conexión, y eso lo dice en el libro, uno energético, uno no sé qué, no sé qué, no sé qué, y esos canales no son bidireccionales, son unidireccionales, es decir, el corazón envía información al cerebro, pero no al revés. Entonces me van a preguntar, ¿y cómo hago para pensar desde el cerebro? Muy bien, esa es la pregunta importante. ¿Cómo pienso desde el cerebro? Pues tengo que ir... Perdón, ¿qué he dicho? Error. Eso lo tengo que editar. Y me van a preguntar, ¿cómo puedo pensar desde el corazón? Si he estado pensando toda la vida desde el cerebro. Pues aquí viene lo divertido. Es muy fácil. Porque para pensar desde el corazón hay que pensar desde el corazón. Entonces por eso, para ir al corazón a pensar, tenemos que bajar la conciencia aquí y pensar desde aquí. Y entonces vais a sentir como el cerebro entra en un proceso de stand-by, de modo nocturno, modo espera, modo avión. Y realmente es mágico, ¿eh? Es mágico. Vais a dejar de pensar. Yo lo he hecho, he dejado de pensar. Y todo esto que os estoy contando, lo estoy contando sin memorizar absolutamente nada. Y os lo estoy contando desde aquí, no desde aquí. O sea, toda esta información que os estoy dando, no la estoy leyendo aquí. Tengo un portátil aquí, pero aún la chuleta que tengo aquí no tiene nada que ver con lo que os estoy contando. Todo esto que os estoy diciendo son cosas que están aquí y que salen de aquí, no de aquí. Lo único que está haciendo mi cerebro ahora mismo es crear palabras. Porque obviamente en mi cerebro está todo el tema del lenguaje y estas cosas. Entonces realmente el proceso de creación de sabiduría, de inteligencia, de pensamiento, nace aquí y no aquí. Aquí lo que tenemos es un montón de información que nos han metido a lo largo de nuestra vida, pero que realmente cuando lleguéis a un punto os vais a dar cuenta
de que poco sirve de algo. Porque ahora os voy a contar un poco más de esto. Ya os dije, os voy a volar la cabeza. Bien. ¿Qué sucede con esto? Que la conexión con la sabiduría, la intuición y un montón de habilidades extrasensoriales y de todas estas habilidades de conocimiento vertical, yo lo llamo así, vertical porque es automático, no pasa por un proceso mental. Entonces, la canalización, que es algo que yo hago muchísimo, por ejemplo, y que más o menos estoy haciendo ahora, no pasa por un proceso cerebral. Toda la conexión de sabiduría a la que podemos acceder, desde aquí, pasa por aquí y sale por aquí y entra por aquí. Entonces, ya os dije en un video anterior, el corazón es la clave, la llave y la puerta. Entonces, todo lo que tiene que ver con inteligencia, sabiduría, bueno, una cantidad de cosas, una apertura hacia un universo de información, está al alcance del corazón, no de la mano, del corazón, de aquí, no la mano. Me hago así para apuntarme, pero la mano no tiene nada que ver aquí. Toda la magia que os podáis imaginar, pero magia de verdad, sale de aquí. Un montón de energía, un montón de cosas, sanación, o sea, conocimiento, sabiduría, información, todo viene de esta sensación, del amor, que ya llegaremos ahí, al amor.